Buenas tardes a todos. Continuamos entonces con los videos de construcciones metálicas. Estamos analizando elementos comprimidos simples. Este sería el video parte C. Hay dos previos que hemos sacado días anteriores. Es interesante hablar un poquito, antes de introducirnos en las ecuaciones del código de aplicación, hablar un poco sobre las curvas de pandeo reales de columnas. En las teorías que vimos se considera que el eje de la barra es perfectamente recto, que la carga está perfectamente centrada y que las únicas tensiones que actúan en la sección son provenientes de cargas exteriores aplicadas. También vimos en los videos anteriores que ninguna de estas hipótesis se cumple estrictamente en las columnas reales. Factores que influyen en las curvas reales de pandeo son la calidad del acero, o sea, la tensión de fluencia FI, el método de fabricación, secciones laminadas, secciones soldadas, el tamaño del perfil, ya sean espesores, las tensiones residuales inherentes del proceso de fabricación y de laminación, la forma de la sección, los ejes de pandeo tienen mucho que ver. Por ejemplo, un perfil UPN tiene un momento de inercia muy apto en el eje principal y uno muy reducido en el eje normal. Las deformaciones iniciales de la barra, que sí existen en todas, en mayor o menor medida, y las condiciones reales de vínculo externo que distan de ser articulaciones perfectas en ambos extremos. Con base al planteo que hemos desarrollado en los videos previos, si graficamos tensiones críticas en ordenadas y esbelteces en abscisas, vimos que para el campo de las grandes esbelteces la expresión de Euler cubría satisfactoriamente la nube de ensayos de los resultados en rojo. Y por otro lado, en la zona de pandeo elástico, pero en la zona de pandeo inelástico o anelástico, la situación cambiaba. Había importantes dispersiones en los resultados de los ensayos de columnas en función de todas las variables que hemos mencionado y que no tienen tanta relevancia, varias de ellas, para columnas de grandes esbelteces, pero sí lo tienen para columnas de esbelteces medias o reducidas. Vamos entonces a hacer una intro muy breve sobre el enfoque del Eurocódigo S3, simplemente para ampliar un poco la idea de las curvas de pandeo. El Eurocódigo desarrolla no una curva, sino 5 curvas de pandeo en función de esta situación que estábamos mencionando, todas estas variables, y su asociación con diferentes tipos de perfiles. Por ejemplo, para perfiles de secciones laminados, como el que vemos en el primer renglón, y en función del tipo de acero desarrolla, por ejemplo, para espesores menores que 40 milímetros, relaciones H sobre B menor que 1,2, se podrá trabajar con las curvas A o A0, en función del tipo de acero, o B o A0, y así enuncia diferentes secciones. Por ejemplo, abajo un perfil doble T soldado, las alas a las almas, abajo perfiles tubulares de diferentes secciones, define coeficientes, que veremos dónde participan, para las curvas de pandeo A0, A, B, C y D. Y desarrolla estas 5 curvas en función de un coeficiente de reducción kappa, que sería un coeficiente que es siempre menor que 1, que multiplica la tensión de fluencia para hallar la tensión crítica de pandeo bajo esa circunstancia, y la esbeltez adimensional lambda. Entonces, entrando con la esbeltez adimensional lambda y cortando la curva que se corresponda con el tipo de perfil que estamos analizando, obtendremos el coeficiente kappa. La expresión del coeficiente kappa está dado en función de un valor phi y lambda, y la expresión de phi está dado en función de lambda y el coeficiente alfa de imperfección que acabamos de mencionar. El motivo de que haya tantas curvas es que fundamentalmente en la zona de pandeo anelástico hay diferentes resultados en función de las geometrías y conformación y proceso de fabricación de los perfiles. Y se manifiesta, por ejemplo, claramente en las barras circulares.
En nuestro reglamento, de hecho, los reglamentos argentinos, el 301/2005 no se pudo aplicar para estructuras de filigrana o estructuras de sección circular maciza. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, las imperfecciones constructivas inherentes a ese tipo de sección eran mayores a las que sobre las cuales se desarrolló la curva de pandeo del CIRSOC. Entonces se desarrollaron, conforme a ensayos, según vimos, para diferentes tipos de secciones, laminadas o soldadas, 5 tipos de curvas, ¿sí? Arrojando el gráfico que pudimos observar. Repasando entonces, la tensión crítica de pandeo sería la tensión de fluencia Fi por ese coeficiente kappa que se obtiene del gráfico o bien de tablas. Por ejemplo, vemos que para sección circular, una sección muy desfavorable, la curva es la C, que es una curva que está bastante por debajo del promedio de las demás. En Estados Unidos, los resultados de las investigaciones del Consejo de Investigación de Estabilidad Estructural llegaron a una conclusión, agruparon los resultados en 3 curvas, en orden decreciente de tensión crítica, 1P, 2P y 3P. Porque consideraron que era necesario considerar 3 curvas para evaluar este mismo fenómeno que el Eurocódigo lo evaluó a través de 5. La especificación ISC del RFD adoptó, para simplificar el problema, una sola curva para todos los perfiles, muy semejante a la 2P, y nuestro reglamento adoptó igual criterio. Entonces, las ecuaciones de diseño del CIRSOC 301/2005 son tomadas de la ISC LRFD año 99 y se basan en estudios experimentales y teóricos que consideran los efectos de los esfuerzos residuales y una falta de rectitud inicial en el elemento de tipo senoidal con una deformación accidental de valor característico L/1000. ¿Sí? Las expresiones brindan una correcta estimación siempre que los elementos componentes de la sección no sean tan delgados que se pueda producir un fenómeno de pandeo local. Los esfuerzos residuales que hemos mencionado, que se presentan en elementos laminados como resultado de un enfriamiento no uniforme luego del proceso de laminado, o bien por operaciones de soldado o enderezado en frío, son contemplados en esas ecuaciones. Esta es la tapa a la izquierda de nuestro reglamento y a la derecha del código BASIS sobre el cual se fundamenta el mismo. Al desarrollar las curvas de pandeo e independizarlas del tipo de acero del elemento columna, tensión de fluencia Fi, se trabaja con una esbeltez reducida lambda C igual a la raíz de Fi sobre Fe, donde Fe es la tensión crítica de pandeo de Euler flexional. F es, como hemos visto oportunamente en los videos previos, pi cuadrado por E sobre lambda cuadrado. Entonces, lambda C queda como 1 sobre pi por raíz de Fi sobre E por lambda. Reemplazando la expresión anterior, tenemos lambda C es igual a 1 sobre pi por la raíz de Fi sobre E por, en lugar de lambda, la altura de la columna sobre el radio de giro en el plano considerado, L sobre R. Por lo expuesto, las expresiones de diseño de nuestro reglamento del código ASI de ese año utilizan una esbeltez adimensional lambda C expresada como vemos. Tenemos que tener cuidado con las unidades. E es el módulo de elasticidad en megapascales, el radio de giro en centímetros y la longitud de la columna en centímetros. Por supuesto que la tensión Fi también en megapascales. Entonces, nuestro reglamento se fundamenta en el código ISC-LRFD del año 99, se trabaja con cargas mayoradas y sus posibles combinaciones y las solicitaciones que de ellas se derivan, resistencia requerida de RU, y por otra parte se evalúan las resistencias últimas frente a las distintas solicitaciones en los elementos llamadas nominales RN. A estas resistencias nominales, producto de todas las consideraciones que hemos hecho en los videos anteriores, se las afecta de un coeficiente menor a la unidad que se llama factor de resistencia, que tiene que ver no solo con las imperfecciones de las ecuaciones de diseño, sino también con el tipo de falla del elemento y la importancia de la misma. Debe cumplirse que la resistencia de diseño, Φ por Rn, sea mayor o igual que la resistencia última. También vimos oportunamente que hay
son variables aleatorias, tanto las solicitaciones como las resistencias, y por lo tanto, independientemente de que tomemos solicitaciones mayores a las medias y resistencias menores a las medias, siempre hay una posibilidad de solape entre las curvas y una posibilidad de posibles fallas dentro de esa zona de solape, aún habiendo trabajado correctamente. Es inevitable eso. Lo que se busca es que la probabilidad de falla sea lo suficientemente reducida como para ser aceptable para la sociedad desde el punto de vista de la seguridad y la economía. Por supuesto que este reglamento no es de aplicación para puentes o para centrales nucleares porque, entre otras muchísimas cosas, la probabilidad de falla debería ser menor para ese tipo de estructuras. Podemos comenzar entonces sobre la base de lo que hemos visto, a plantear las ecuaciones de diseño para elementos simples, comprimidos, en modo flexional. La resistencia de diseño para elementos comprimidos en pandeo flexional se puede determinar como la carga P última, la peor de las combinaciones de la simultaneidad de las posibles combinaciones de carga, por ejemplo 1,2 de D más 1,6 de L o S, o 0,9 D más 1,6 de omega, menor o igual que Φc por Pn, donde Φc es el factor de reducción, que en este caso se adopta igual a 0,85. Y Pn es la carga nominal de falla teórica, que es igual a la tensión crítica de pandeo por Ag, el área de la sección del perfil. Respetando las unidades, Fi es la tensión de fluencia en megapascales y Ag es el área bruta de la barra en centímetros cuadrados. De tal forma, Pn nos va a dar en kilonewton. Tenemos entonces que diferenciar dos zonas. La zona de pandeo elástico, donde vale la expresión de Euler, según vimos, para lambda c mayor que 1,5 abajo, F crítica es Fi sobre lambda c al cuadrado, que es la expresión de Euler, afectada por 0,8, el coeficiente menor que 1, 0,877, que considera las hipótesis simplificativas que había adoptado Euler, que en realidad en las barras reales no se dan. Para valores de lambda c menor que 1,50 estamos en la zona de pandeo anelástico o inelástico. Y la tensión crítica es igual a 0,658 elevado a la lambda c cuadrado por Fi. Como vimos, en los eurocódigos hay 5 curvas, sobre todo en esta zona. En el Comité de Estabilidad Estructural que estudió, fue la base de la ISC, se establecieron 3. Y finalmente el código AISC adoptó una, la curva 2P. Entonces, la resistencia de columnas muy cortas se puede expresar por la tensión de fluencia, la de columnas muy esbeltas por la tensión crítica. En la zona intermedia, pandeo inelástico, se puede expresar la tensión en forma empírica según la expresión que vimos. En este gráfico vemos en ordenadas tensiones, ¿sí? Que para 0AL24 es 240 la tensión Fi, por eso es el máximo valor de la curva, y en abscisas valores de lambda c. Hay un punto de cambio de curvatura de la curva, a la derecha vale la expresión de Euler, y a la izquierda vale la expresión empírica de pandeo inelástico que hemos planteado precedentemente. O sea, esta es una curva particular desarrollada para el acero F24. La demostración de que la expresión B se corresponde con la expresión de Euler de columnas esbeltas, pandeo elástico, la habíamos visto en videos anteriores que F crítico según Euler era pi cuadrado por E sobre K por L sobre I, recordando que L es la altura de la columna, I es el radio de giro en el plano considerado y K depende de las condiciones de borde. Para articulado es 1, para empotrado es 0,5, para empotrado articulado es 0,7 y para otras relaciones cobra diversos valores, ya lo vamos a ver. Esto es igual a equivalente a adoptar Fi sobre lambda c al cuadrado. Entonces, la expresión que vemos, F crítico 0,877 por Fi sobre lambda c al cuadrado,
es simplemente la expresión de tensión crítica de Euler reducida mediante ese coeficiente. La frontera de cambio entre la zona de pandeo elástico e inelástico está dado por el valor de lambda c 1,50. Cabe aclarar que este valor de lambda c igual a 1,50 es válido para secciones compactas, no compactas, pero no para secciones esbeltas estrictamente. Ya vamos a ver que el enfoque que da el código para secciones esbeltas hace que el valor de lambda c pueda moverse dentro de un cierto entorno del valor 1,5. Eso es lo que mencionamos acá. En secciones esbeltas puede ocurrir el fenómeno de pandeo localizado. Tenemos que recurrir entonces, para su diseño, al apéndice B del reglamento CIRSOC 301-2005. Al presentarse el problema de pandeo localizado, la sección transversal ya no va a ser totalmente efectiva y la resistencia final del elemento va a ser menor a la de considerarlo como no compacto o compacto. La medida de la susceptibilidad de ello va a depender claramente de la razón entre el ancho y el espesor de cada uno de los elementos componentes de la sección. Por ejemplo, una sección típica T de la relación de luces de las alas y espesores y de la altura del alma y del espesor del alma. Como esbeltez límite se adopta de forma convencional el valor de 200, ¿sí? Se fundamenta en consideraciones prácticas de economía, facilidad de transporte y montaje y buena respuesta a lo largo de muchas décadas de utilizarlo como valor tope. Barras de esbeltez superiores a 200 podrían utilizarse, por fuera del reglamento naturalmente, pero tendrían resistencias muy bajas y posibilidades de originarse deformaciones iniciales durante el transporte y montaje que excedan las admisibles. Entonces, repasando, nuevamente expresando tensiones críticas y valores de lambda c, tenemos a la derecha la expresión de Euler y a la izquierda las expresiones empíricas. El código ISC adopta una y nuestro reglamento también, pero podrían, estrictamente hablando, ser más de una, dependiendo, como hemos visto, precedentemente del tipo de sección, de la forma que se la conforma, laminado, soldado, de si es un tubo estructural, si es una barra de sección circular, etc. Redondeando el tema, entonces la expresión de pandeo inelástico para secciones compactas y no compactas, la tensión crítica es 0,658 elevado al lambda c cuadrado por FI. Pandeo elástico, la tensión crítica es Fi sobre lambda c al cuadrado por 0,877. El límite entre las dos, lambda c es 1,5 y lambda c no es ni más ni menos que 1 sobre pi por lambda por la raíz de Fi sobre E. Recordando que lambda es K por L sobre I, donde L es la altura de la columna y el radio de giro y K depende de las condiciones de borde. Respecto de lo que venimos mencionando, condiciones de borde, vamos a hablar unos minutos de longitud de pandeo, LK. Se denomina así a la longitud de otra pieza ideal recta, prismática, biarticulada, cargada en sus extremos, tal que tenga la misma carga crítica que la pieza real. LK es beta por L. Recordar que la carga crítica determinada por Euler la desarrollamos sobre la base de una barra biarticulada. Coincide la longitud de pandeo con la distancia entre dos puntos de inflexión de la deformada. Es decir, que trazando la deformada de la columna que estamos estudiando, si prolongamos la deformada, analizamos la distancia entre dos puntos de inflexión de la misma y nos daría la longitud LK. El coeficiente beta depende de las condiciones de borde, podrá ser diferente, naturalmente para cualquier perfil que estudiemos, según el plano que consideremos. Típicamente para un perfil IPN o UPN es distinto. Naturalmente la esbeltez, porque los radios de giro son diferentes, y las condiciones de borde pueden o no serlo. Por ejemplo, en un determinado plano, el perfil en el nivel superior puede estar debidamente riostrado mediante una viga vinculada rígidamente al mismo, considerado un empotramiento.
¿sí? Y en el otro plano no, o puede estar libre. O la fundación en uno de los planos principales puede ser considerada por las características de las dimensiones y rigidez como un empotramiento y en el plano opuesto no. Lo más adecuado a lo mejor es considerarla como una articulación. Según las condiciones de borde idealizadas de una barra tomada de la estructura real, a la izquierda vemos una columna bien empotrada, el valor teórico de K es 0,5, el valor que sugiere el Comité de Estudio de Estabilidad Estructural SCRC es 0,65 porque el empotramiento perfecto solo existe en los libros. Al lado tenemos una columna empotrada articulada, 0,7 es el valor teórico de cálculo, 0,8 el valor que se sugiere el comité. Posteriormente tenemos una columna empotrada con un empotramiento fijo y con un empotramiento deslizante arriba, es 1 y 1,2, articulada, columna ideal de Euler, 1, empotrada libre, 2 y 2,10, o articulada con un empotramiento desplazable, 2 y 2. Por ejemplo, en la columna A, bien empotrada, ¿cómo obtenemos el valor de K? Si vemos la deformada, hay dos puntos de inflexión que están a una cierta distancia de ambos empotramientos, donde cambia la curvatura de la deformada de la columna. La distancia entre los dos puntos de inflexión es aproximadamente el valor 0,5. Como criterio general, y este concepto hay que tenerlo bien claro, para estructuras desplazables siempre el valor de K es mayor que 1, ¿sí? Siempre va a ser mayor a la unidad. Y puede ser varias veces mayor a la unidad. Entonces, un parámetro que surge como claramente relevante para hacer el cálculo de la resistencia al pandeo de una columna es definir correctamente el valor de K, sin duda. A modo de referencia, para evaluar el grado de empotramiento entre columnas y vigas en un plano dado, podemos utilizar la siguiente expresión. Sumatoria de IG sobre LG dividido la IC sobre LC, donde IG y LG son los momentos de inercia de las vigas concurrentes al nudo, IG, y LG las longitudes de las vigas concurrentes al nudo entre nudo y nudo. Y a su vez, IC y LC es el momento de inercia de la columna y la altura de la columna. Si ese cociente es mayor que 6, podemos asumir, como una idealización, que la condición de borde se aproxima a un empotramiento. ¿Por qué? Porque claramente las rigideces de las vigas son 6 veces mayores que la rigidez de la columna concurrente a ese nudo. Por el contrario, si la sumatoria de esos términos, el cociente IG sobre L dividido LG dividido IC sobre LC es menor que 0,5, claramente la rigidez de las vigas es menor que la rigidez de las columnas, menor a la mitad. Entonces podemos, como una aproximación, considerar a la unión como articulada. Estos son valores de referencia. Entre 0,5 y 6 tendríamos un empotramiento elástico. Naturalmente habrá casos intermedios entre las expresiones de C, por ejemplo, y de E, donde podremos interpolar con valores variables entre 1,2 y 2,1. En una estructura, entonces, en un plano se puede cumplir que las columnas estén unidas con vigas que se asemejen a una articulación, a elementos articulados en las columnas. Consecuentemente, si la columna tiende a pandear en ese plano, ese elemento viga lo único que hace es mantener igualadas las deformaciones en la cabeza de la columna, en el dibujo A, y por lo tanto no constituye una restricción, ¿sí? Y habría que considerar un valor de K teórico igual a 2. En el dibujo B, por el contrario, si analizamos las columnas del pórtico, están unidas en el vano izquierdo por una viga del mismo tipo, pero en el vano derecho por un puntal y cruce de San Andrés.
por ende constituyen un sistema más rígido e indesplazable. Entonces, podemos considerar que el nudo superior está articulado, ¿sí? Y adoptar un valor de 0,7 como un valor razonable. Finalmente, abajo, en un sistema estructural real, tenemos dos columnas y una viga con una cierta altura, con una rigidez importante en su plano, que puede transmitir momentos. Por ende, se puede considerar que la columna está bien empotrada y el valor, pero con un empotramiento en el nudo superior que no es fijo, sino es desplazable. Por lo tanto, el valor, en este caso, si fuera fijo, sería 0,5 o 0,6. Como es desplazable el empotramiento, como vimos anteriormente, se convierte en un valor de 1. Bueno, de esta forma damos cierre a este tercer video y continuaremos entonces analizando situaciones en las cuales ya los elementos no son compactos, sino que son esbeltos, y las consideraciones particulares que hay que hacer junto con ejemplos.